Hola, Julio César, ¿me escuchas? Hola. Profe, ¿sí me escucha? Julio, ¿me escuchas? Sí, sí, señor, ¿usted me escucha? Ah, ahora sí. Que tenía Ahora el sí. micrófono Sí, yo sí. desconectado, pero yo sí lo escucho bien. Ah, es que no sé qué estaba pasando. ¿Qué más, Julio? Pues, profe, bien. Bien, bien, mucho que hacer, pero bien, gracias a Dios. Mm. Ya, Ah, bueno, siquiera. hoy antes entramos menos. Pero yo pensé que de pronto tendría algún contratiempo por lo de la hora. De hecho, hasta estaba mirando a ver yo, ¿será que le pregunto a los muchachos a ver si de pronto saben algo? No, es que está como casi que no puedo conectarme. Ah, no, no, profe, sino que esa era la hora. Ay, ya entró Cristian también. Sí, de hecho le había preguntado a Cristian que si de pronto sabía algo. Hola, profe, ¿cómo va? Bien, Cristian, ¿cómo es? Bien, ¿y tú? ¿Y cómo les ha ido? Bien, bien, profe. Ah, qué bueno. Por ahí me contaron que mañana hay Asamblea General. General, yo no sabía. Yo estuve mirando por ahí que iban a hacer como una multistamentaria, pero no miré cuándo. Pero no miré si había asambleas generales. Por ahí me dijeron que había Asamblea General mañana. Es tanto que la Asamblea de Ingeniería la habían aplazado para la próxima semana. ¿Ustedes qué saben de eso? Pues ya mismo estoy mirando a ver porque si eso sí no lo sabía yo. Sí, porque, Pues digamos lo de ingeniería, yo no tenía conocimiento, yo tenía conocimiento únicamente de que pues nos estábamos como a espera de que pasara lo de las pruebas para ahí sí poder empezar a hacer nosotros como la reunión con rector y pues los de la administración. ah, porque no Por ahí vi que se va a sé, hacer es una asamblea de estudiantes de posgrado. Sí, pero no, como acá. sí, pero en ciencias exactas también creo que van a hacer asamblea. Profe, pues la No sé verdad, qué. yo estoy mirando ahí unas cosas, pero está como más o menos desorganizado, unas como que unas cosas, pero yo lo que estuve mirando ahí por encima era que iban a hacer como una multistamentaria, pero yo no me había fijado lo de Asamblea General. De hecho, aquí estoy buscando a ver si veo algo de eso. Encontré algo que van a hacer una asamblea de estudiantes de posgrado de la facultad, pero pues no nada así como Ah, no sé, entonces, por eso yo pienso que de pronto muchos sí piensan como de pronto esperar, me imagino, y de- no sé, pues eso creo pues que de pronto están esperando a ver qué está pasando, qué va a pasar. Sí, eso y además que muchos todavía están como en sus paseos de vacaciones y toda la cosa. Ah, sí, y con eso del paro y todo eso. Exacto. No, sí, lo mejor sería como que esperáramos a que ya oficialmente iniciáramos para seguir. Ah, sí. Como les decía, yo estoy siempre ingresando, es con el fin de que si tienen alguna pregunta o algo así, podamos discutirla o alguna cosa, ¿cierto? Pero no sé, acuerden que todavía teníamos la esperanza de que hoy ingresaran más. se suponía. Pues como veníamos trabajando así, pero pues sí. Eso,
Entonces, pero bueno, ahí se ve que no, No hay mucha no, disposición. no hay como mucha disposición para esto. O todas están paseando, o quién sabe cómo era la cosa. Sí, eso no, quién sabe como qué estarán haciendo. Y no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Yo pues preguntas no tengo, pero yo sí tengo como planeado empezar a retomar todo esto otra vez, porque incluso hace poquito me llegó un tallercito de estadística, pero Sí. era, sí, pues era en estadística, no sé, eso se llama estadística uno, era como el ITM, y, Mm. y habían cositas de distribuciones, entonces estaba como mirando ahí por encima. Ah, no, cualquier cosa, Julio César, que necesites, ya sea por este medio, pues, ya sea en horario de esta clase, pues, que ya vemos que no va a entrar mucha gente, o en otro horario, tú me dices y nos ponemos de acuerdo y podemos trabajar antes Sí, de sí, me Cristian. voy a poner a estudiar bien eso, porque sí hay unas distribuciones que se parecen mucho unas entre otras, y entonces uno como que ahí donde hay ciertas diferencias que toca mirar ahí. Si quieres, te doy como algunas indicaciones en este momento, o primero que es estudiar. No, no, pero en ese momento no tengo nada como en concreto, lo que digo por encima. No, no, Pues, por eso, si quieres, te digo como indicaciones para que sepas cuando estés leyendo, o quieres primero bueno, profe, estudiar. sí. Sí, sí, así como para no profundizar mucho porque no tengo aquí como nada y nada más. No, 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 es tanto, no tenés que apuntar, anotar ni nada, No, sino listo, sí, que sería perfecto. yo diría más que todo como indicaciones y recomendaciones que puede tener uno al momento de estudiar las distribuciones. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, vea, y también para Cristian, cuando uno va a estudiar las distribuciones, como les digo, hay muchas distribuciones de probabilidad, hay muchas. Pero algunas básicas son las que uno normalmente estudia y a partir de esas es que uno sigue estudiando las otras, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad y al tipo de problema que uno tiene, ¿cierto? Entonces, va a empezar como así, más o menos en el orden que uno lo ve. La distribución uniforme. Primero que todo, nosotros estamos viendo una estadística que se llama estadística paramétrica. ¿Por qué se llama estadística paramétrica? Porque las distribuciones dependen de unas cosas que se llaman parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de las distribuciones? Dependen de ellas, ¿cierto? Hay algunos que son el tamaño de la muestra, hay otros que es la media, hay otros que la varianza, hay otros que es lo que se llama el tiempo, hay otras que se llaman la razón, etcétera, ¿cierto? Dependiendo, como le digo, de las distribuciones. Entonces, cuando ustedes vean una distribución y sea paramétrica, ustedes tienen que mirar el problema, leer el problema y mirar qué le dan. Por ejemplo, en la distribución, vamos a hablar de las distribuciones discretas. ¿Por qué son discretas? Porque toman valores discretos, es decir, toman valores en los enteros. O puede ser en los reales, pero no son continuos, ¿cierto? ¿Sí me entienden ahí? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, entre las distribuciones discretas está la uniforme. ¿Qué significa? ¿De qué depende la uniforme? La uniforme depende es que todos los resultados tengan la igualdad de ser seleccionados. Por ejemplo, si nosotros en el grupo somos 25, son 25 estudiantes y el rector quiere seleccionar un estudiante para hacer un tipo de trabajo. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer una distribución uniforme. ¿Por qué? Porque el rector puede llegar al salón y escoger cualquiera de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Es decir, depende es del tamaño de la población. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que Cristian sea seleccionado? Es 1 sobre el total del grupo, que sean 25. ¿Cuál es la probabilidad de que Julio César sea seleccionado? Es 1 sobre 25.
Esa es la distribución uniforme. Entonces depende de N. Por eso muchas veces lo llaman uniforme N. ¿Cierto? Hay otro que se llama un proceso Bernoulli. El proceso Bernoulli es cuando, vamos a pensar en esto, en los mismos 25 estudiantes. Solo que aquí ya vamos a tomar lo siguiente, si el estudiante vamos a pensar si es seleccionado o no es seleccionado. Es decir, tiene dos posibilidades. Es como en una moneda. Usted tira la moneda y es cara o sello. Eso se llama un proceso Bernoulli. Es decir, es Bernoulli. ¿Por qué? Tiene que tener unas características. ¿Cuáles? Que sean independientes. Cada lanzamiento de la moneda sea independiente. Siempre tenga la misma probabilidad de salir cara en cada uno de los lanzamientos. Y por lo tanto, la probabilidad de sello en cada uno de los lanzamientos. ¿Cierto? ¿Dónde se utiliza esto? Cuando ustedes de pronto estén haciendo un trabajo. Ustedes, lo que yo les decía en algún momento. Por ejemplo, si ustedes van a revisar sillas, entonces, dependiendo de lo que usted vaya a hacer con las sillas, para usted, una cosa es éxito y la otra puede ser fracaso. Por ejemplo, si nosotros vamos a revisar las sillas de la universidad y nosotros la vamos a arreglar, ¿qué será para nosotros éxito? ¿O qué nos convendría más? ¿Que la silla esté buena o esté mala? Esté mala, el trabajito. Exactamente, hay trabajito. Entonces, en ese caso, se dice que la probabilidad de éxito para nosotros lo podemos ubicar. Por ejemplo, ya la universidad tiene, y las cosas tienen, digamos, la universidad tiene una probabilidad de encontrar su silla buena. Es decir, ya la universidad sabe más o menos cuál es el tiempo de vida de una silla. Entonces dice, bueno, la probabilidad de que una silla esté buena en determinado momento, por decir algo, es del 80% y que esté mala es del 20%. Entonces dice que esa probabilidad ya están fijas. Entonces, cada una de esas sillas tiene esa probabilidad. Entonces, si nosotros vamos a revisar las sillas, estamos haciendo un proceso Bernoulli y eso es una Bernoulli. Eso se llama un proceso Bernoulli. ¿De quién depende? Para ti, Julio César, ¿de qué dependería esa función? ¿Cómo así, profe? ¿Qué dependería? Es decir, ¿cómo me doy cuenta que yo tengo un Bernoulli? Pues cuando, o sea, tengo la probabilidad de que, o sea, de tener un éxito, me dan como la probabilidad de tener un éxito, pero a la vez también tengo la probabilidad de no tener ese éxito. Pues Exactamente. éxito y fracaso solamente. Exacto. Exactamente. Y una sola vez. Y una sola vez. ¿Qué significa una sola vez? Que para cada silla es un Bernoulli. Tú mira la primera silla, ¿está buena o está mala? Ese es un Bernoulli. Mira la segunda silla. Les pregunto, ¿la segunda silla dependerá de la primera? No. No, entonces esos son eventos independientes, son sillas independientes. Entonces cada silla es Bernoulli. ¿De qué depende? De la probabilidad de que esté buena, ¿cierto? De eso. Entonces ahí se van a dar dando cuenta. Entonces, dependiendo del enunciado, se van a ir dando cuenta si es uniforme o si es Bernoulli, ¿cierto? Hay una cosa que cuando son independientes, las Bernoullis, y son con la misma PET siempre, entonces yo ya no quiero preguntar por una sola silla, sino quiero preguntar por 40 sillas. Yo quiero decir, va, Julio César y Cristian van a trabajar en 40 sillas, me van a revisar 40 sillas. ¿Qué parámetros tenemos ahí ya? Tengo la cantidad, pues la cantidad de sillas que sería como la población de sillas. Eso, la cantidad de sillas. Y tenemos los mismos parámetros de éxito y de fracaso. Exactamente. Cuando eso ocurre y las sillas son independientes,
esa Bernoulli pasa a ser binomial. Un caso Entonces, particular la de Bernoulli de la binomial, ¿o qué? exactamente. Entonces, la Bernoulli es un caso particular de la binomial. La Bernoulli, ¿de dónde sale entonces? De una binomial con n igual a ¿cuánto? A uno. Exactamente. Eso es. Esa es una. Usted fíjese que ya es una uniforme, tenemos Bernoulli y tenemos binomial, ¿cierto? Preguntas hasta el momento. No, no, señor. Hay otra que depende de qué, de lo que se llama espacio o tiempo. Hay una que se llama que depende de espacio o tiempo. ¿Dónde se utiliza esto? ¿O quiénes utilizan mucho esto? Los biólogos. ¿Por qué? Porque un biólogo quiere ir de pronto, digamos, a un campo, vamos a pensar a un campo muy grande, a buscar un tipo de flor. Entonces el campo es tan grande que, dicen los biólogos, yo no puedo recorrer todo el espacio para buscar dicha flor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos realmente, les digo la verdad, yo con muchos estudiantes de biología he trabajado y les he preguntado, ¿qué criterios tienen ustedes para hacer la partición? Y de ellos ni siquiera el profesor muy mismo les ha dicho eso, y muchos estudiantes me han dicho, profe, el profe ya lo hace por intuición, lo hace por intuición. Entonces, eso lo hacen mucho los biólogos, y es particionar. Por ejemplo, usted tiene un cuadro y lo particiona en 8 pedazos y selecciona 4 pedazos para ser muestreado, ¿cierto? Entonces, esa distribución, cuando es así, depende del promedio de flores que encuentre en cada espacio. Y esa distribución o esa variable va a tener una distribución que se llama Poisson. ¿Por qué también se dice que depende del tiempo o del espacio? Es porque cuando ustedes van a hacer un estudio que dependa del tiempo, ustedes tienen que definir bien un horario. Por ejemplo, ustedes han escuchado a decir que dicen de 4 a 6 de la tarde hay hora pico de tránsito en Medellín. Sí. Exactamente. Es porque hacen un estudio y entonces particionan el día y entonces dicen, vea, de 4 a 6 de la tarde ocurre esto. Y entonces todos los días a las 4 empiezan a hacer ese promedio a ver cómo les va yendo. Un ejemplo que yo les puedo decir, bueno, vamos a hacer un proceso de la siguiente forma. El proceso va a ser que nos sentemos en una acera y contemos todos los carros rojos que pasen de 4 a 5 de la tarde, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llama un proceso de Poisson, es decir, o el proceso de Poisson, no, eso es una distribución Poisson. Entonces, ¿de quién depende Poisson? Depende del espacio o del tiempo y depende del promedio. Ustedes siempre van a tener la forma de encontrar ese promedio. O se lo dicen o lo tienen que encontrar, pero hay una forma, ¿cierto? Ese es Poisson. Hay otra distribución que solo depende también de P, pero, es decir, ¿quién es P? La probabilidad. Pero, pero para el proceso, para cuando hay un éxito. Por ejemplo, les digo, tiren un dado hasta obtener el número 4 en la cara superior. ¿Cuántas veces la tiene que tirar Cristian? No sé. No sabe. Julio Eh, César.
Pero es que hasta ¿cuántas veces estamos hablando de números? Para tener un Sí, 4 pues uno no podría determinar esa cantidad. exactamente. Ujú. Y Cristian respondió muy bien, no sabe. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas veces la tenemos que tirar. ¿Cuándo paramos? ¿Cuándo para el proceso? Saquemos el 4. Exactamente. Entonces, cuando tengamos el 4 para el proceso. Y eso es lo que se llama una distribución geométrica. Esa es una distribución geométrica. Cuando usted alcanza el primer éxito. Ahora, ¿de quién depende? Únicamente depende de la probabilidad de éxito. Eso es lo único de la cual depende. Ahora, ¿cómo se da cuenta uno si es Bernoulli o es geométrica? Da que todas dos dependen de P. Porque la Bernoulli solamente tiene dos opciones y la geométrica sí puede tener varias. Pero ¿en qué sentido varía, Cristian? Pues de que usted no hay como, no se rige solamente a dos opciones, sino que son múltiples. Exactamente, es decir, es porque no sabes cuántas veces tenés que hacer el experimento hasta llegar al primer éxito. ¿Sí te das cuenta? Porque, Sí, sí. por ejemplo, ahora, cómo miraría uno una geométrica cuando está viendo Bernoulli? Les voy a dar este ejemplo. Yo les podría decir, vea, revíseme las sillas de un salón, todas las sillas de un salón, y pare cuando cuando la primer silla esté mala. ¿Ese proceso será Bernoulli o será geométrica? Sería geométrico. Geométrica, muy bien. Fíjense que inicialmente uno pensaría en una Bernoulli, porque está revisando la silla, ¿sí o no? Sí, Sí, pero está pero la ya me estás posibilidad de dando que, parámetros. Eso. exacto, que está la posibilidad de que todas estén completamente buenas. Exactamente, y nunca pararía, ¿cierto? Es decir, Exacto. no pararía. Bueno, entonces la llama geométrica. Entonces, fíjense, como les digo, ustedes tienen que aprender cómo a diferenciar ese tipo de cositas. Resulta que ya no vamos a querer un solo éxito, sino que vamos a pedir 2, 3, 4 éxitos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas veces tengo que tirar un dado para sacar 3 veces el 4? ¿Cierto? No sabemos tampoco. Les pregunto, ¿el proceso pararía cuando saque el primer 4? No, ¿Cuando saque el segundo 4? no, tampoco. ¿Cuándo para el proceso? Apenas saque el tercero. Cuando saque el tercero. Cuando sale el tercer éxito, para el proceso. ¿Cómo llamaríamos esa distribución? Ustedes, a ver, ¿han escuchado alguna cosita de esas? Pues yo he escuchado la expresión hipergeométrica, no sé si será eso. No, esa no es la hipergeométrica. Esa se llama binomial negativa. Esa es binomial negativa. Entonces la geométrica es un caso particular de la binomial negativa. Dice que la binomial negativa le está diciendo es, pare cuando alcance el número de éxitos que usted requiere. En particular, cuando usted requiera un solo éxito, entonces se llama geométrica. ¿Y por qué le dicen binomial negativa? Binomial negativa es porque ¿O es por la aparece, gráfica o qué? es por la gráfica y por la forma de la ecuación. Fíjese Ah, que ok. la ecuación va a ser una combinatorias, ¿cierto? Porque no sabemos cómo va a ser el conteo o no sé cómo va a ser la forma en que va a salir los éxitos. Yo lo único que sé es que cuando alcance el último éxito, paro el proceso.
¿cierto? Entonces, ahí es una binomial negativa y cuando el número de éxitos es 1, se convierte en una geométrica, ¿cierto? Bueno, hay una distribución que Julio César acaba de mencionar. ¿Se acuerda, Julio César? La hipergeométrica. Sí, yo sé si lo he escuchado, pero pues no, no es que sepan de ello, lo he escuchado por ahí así. Bueno, ¿cómo te vas a, o cómo se van a dar cuenta si el proceso es hipergeométrico? Es si usted conoce toda la población. Si usted conoce toda la población y saca una partecita para ser estudiada, eso es lo que se llama hipergeométrica. Por ejemplo, si a usted le dicen, vea, la universidad tiene 10.000 sillas y vamos a sacar 1.000 para ser estudiadas con una probabilidad de tener éxito de tanto. El hecho de que ya usted conozca el total y va a sacar una partecita, eso se llama hipergeométrica, ¿cierto? Esa es la parte ahí. Entonces ya con estas indicaciones uno más o menos se va yendo. Bueno, uno lee el problema, uno va leyendo el problema y va diciendo, bueno, me dieron este dato. Por eso yo insisto en que uno debe hacer 3 lecturas al ejercicio. Una primera para que saber de qué le están hablando. Una segunda para sacar datos. Y una tercera nos dejó Cristian. Y una tercera Sí, me para, comentó que se le bloqueó el computador, que mire cómo se sí, bloquea o lo reinicia. sí. Y una tercera para verificar que los datos estén dados, ¿cierto? Esas son más o menos, pues no todas las distribuciones de tipo discreto que uno puede utilizar. Hay muchas otras, ¿cierto? Pero son las que más utiliza uno. Entonces, Julio César, yo te voy a dar un problema, te voy a mencionar un problema y tú me dices qué tipo de distribución puede estar definida la variable. ¿Listo? Listo. Bueno, considere el siguiente procedimiento. Se tiene que una cierta enfermedad de ser mortal es del 45%. A un hospital llegan 75 pacientes y le determinan dicha enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad que 5 de estas personas fallezcan de dicha enfermedad? ¿Qué distribución? Esa sería binomial. Una binomial. Muy bien, una binomial. ¿Cierto? Sí, porque está el Pensemos que fallezcan y no fallezcan y nos dieron exactamente. esa probabilidad. Ok, es. Otro ejemplo. Se presenta, se presentan 13.500 estudiantes a la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Todos con la misma con el mismo examen. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante que tiene los mismos conocimientos en general que todo el resto pase a la universidad? Esa sería Bernoulli. Sería Bernoulli. A ver, vamos a decir, profe, la última partecita. La última parte dice que si suponga que todos los estudiantes tienen el mismo conocimiento, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad
que el estudiante, que un estudiante en particular pase a la universidad. Es decir, le precambio la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que la universidad seleccione a ese estudiante? Mm, no sé, pero me suena a Bernoulli, pero no sé si tengo la duda por esos 13.000 que hay ahí. Ajá. Bueno, le cambio las palabras, Julio César, listo. Listo, Le listo. cambio las palabras. Se presentaron 13.500 estudiantes a la universidad, de los cuales la universidad va a seleccionar uno de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que determinado estudiante sea seleccionado? Es que si lo hacemos, uno también podría ver que podría ser hipergeométrico, porque toda la población iba a sacar solamente una partecita, que sería un estudiante. Ah, ah. Es decir, fíjese la clave ahí es que le están diciendo el número de estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que, por decir algo, el estudiante X se presentó? ¿Cuál es la probabilidad de que el rector seleccione a ese estudiante? Pensemos que no presenta examen, solamente que filó los 13.500 estudiantes y va a seleccionar un estudiante. Sería uno de sobre esos 13.500. Entonces, ¿cómo llama esa variable? ¿Qué distribución tendría? Sería la de Bernoulli. No. Pero pensando en que todos tienen la misma, bueno, sí, de ese estudiante, así como otro podría ser, tendría la misma probabilidad de ser seleccionado. Ajá. A ver, ¿qué distribución sería la variable ahí? Tendría la variable. Profe, no sé, no, la que más me suena es esa. Esa Podría, debe podría, ser, podría verlo como una que, bueno, de pronto por esa población podría ser binomial también, no, porque es, es una uniforme. Porque lo único que te están no, diciendo sí, es sí, sí, es esto, que estaba confundido ahí, sí, sí, porque la uniforme es la que todos tienen la misma probabilidad de de ser ser seleccionados. seleccionados. Sí, sí, estaba confundido en eso. La binomial es, la de Bernoulli es un caso particular de la binomial, o sea, también tenemos la probabilidad de que sí y que no. Bueno, exactamente. Pero sí, A era eso, ver, estaba confundido con esa partecita ahí. Julio César, ¿qué deporte te gusta? Pero a mí me gustan todos, que no los practique es otra cosa, pero a mí me Pero gusta bueno, así. A mí a me- ver, el fútbol. sí, el fútbol también. Bueno, el fútbol. Vamos a pensar que todos los partidos duran lo mismo. Independiente de que dure uno 98 minutos, otro 91, otro 95, ¿cierto? Vamos a Sí, pensar que todo el partido es un tiempo fijo. Listo. No demos tiempo, digamos que sea un partido de fútbol. Listo. Resulta que si te has dado cuenta de las últimas estadísticas, este jugador colombiano que juega con Zapata, Muriel. Muriel. Muriel tiene un promedio de 1.2, creo que es 1.2 goles por partido. ¿Cuál es la probabilidad de que si Muriel juega en el próximo juego en el equipo que esté, haga gol? Esa podría ser de Pozón. Pasó, Ujú. exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un espacio-tiempo. Sí, Pasó. sí. Muchas veces ese partido, la unidad es todo el partido, pero muchas veces te pueden particionarlo. Te pueden decir, no, en los 30 primeros minutos o en los primeros 15 minutos. Después vemos eso, cómo particionarlo. ¿Listo?
Bueno, otro ejemplo. Otro ejemplo es este. Resulta que nosotros vamos a jugar a un casino y vamos a hacer lo siguiente, el siguiente juego. Y es jugar hasta ganar la primera vez. Y la probabilidad de ganar es 1/100. ¿Qué distribución tendrá nuestra variable ahí involucrada? Esa sería geométrica. Una geométrica. Muy bien, exactamente. Esta. Vamos a pensar en este ejercicio. Pensemos que nosotros tenemos en un estante, tenemos muchas botellas. Digamos que tenemos 50 botellas de diferentes líquidos, ¿cierto? Y seleccionamos 15 de ellas. Si nosotros queremos la probabilidad de que de esas 15 que seleccionamos, 5 estén con fecha de vencimiento ya dadas, ¿qué distribución tendría la variable involucrada? Esa sería hipergeométrica. Una hipergeométrica. Muy bien. Entonces, te das cuenta, Julio César, que a medida que tú vas viendo los problemas de esa forma, vas a decir cuál es tu variable y cuál es la distribución que tiene. Sí, sí, sino que el uniforme la confundí ahí, se me juntó con Bernoulli. De hecho, ni se me viene por la cabeza esa distribución. Pero el resto Exactamente. sí. No, es que es eso. Bueno, y hay otras distribuciones que son las distribuciones de tipo continuo, ¿cierto? ¿Qué distribuciones de tipo continuo está? La distribución normal. La distribución normal depende de dos parámetros. ¿Cuáles parámetros? Lo que es la media y la varianza. Eso, si uno conoce esos dos valores, ya se dice que la distribución normal está completamente determinada, ¿cierto? Hay otra distribución que es la distribución exponencial. La exponencial, como el nombre lo dice, se trabaja con las exponenciales, con el número e, ¿cierto? Y también depende del tiempo. Depende del tiempo. Está muy relacionada con la geométrica. Es decir, la geométrica y la exponencial, aunque una es de tipo continuo y la otra es de tipo discreto, ellas son muy parecidas, pues se relacionan. Hay otras que ya está la Weibull, está la gamma, está la uniforme continua, etcétera, ¿cierto? Pero entonces esa ya sí hay que escribir porque depende de unas cosas, de unos parámetros adicionales, ¿cierto? Para que no tengamos pues como que entrar en detalle ahí. Ah, listo. Pero esas son como lo básico. Cada que tú veas un problema, Julio César, piensa, ¿qué me están dando? Y dependiendo de eso, te toma la decisión. Si quieres, yo tengo un taller. No te lo envío ahora porque tengo que buscarlo antes de prometerte enviártelo. De distribuciones. Si quieres, te envío ese taller. No tienes que resolver el ejercicio, sino de acuerdo al enunciado, decirme, esta variable, la variable aquí está y tiene tal distribución. Ah, listo. Creo que cuando pueda enviármelo, me lo envía, que me parece Te lo, chévere. te lo envío entonces de aquí a mañana o para el sábado, como para que Como le tengas quede tiempo de fácil. repasar. No, como le Listo. quede fácil, pero tranquilo. Como te digo, no necesariamente que resuelvas el problema, sino que me digas, vea, la variable involucrada es esta. ¿Es de tipo continuo o es de tipo discreto? ¿Cierto?
¿Y qué distribución va a tener esto? Listo. Listo. Si Listo, quieres escribirme el por qué crees eso también, o me lo dices también, nos encontramos en una sesión como el martes y me cuentas. listo. Listo. Bueno, entonces no sé, entonces dejamos por acá para que tú descanses también. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Julio César, yo busco el tallercito y te lo envío. Listo, muchas gracias. Bueno, pues que estés Hasta muy luego. bien. Hasta luego.